Muchísimas bendiciones para todos mis hermanos amados. Un fuerte abrazo a la distancia de parte de toda la comunidad cristiana de Los Cocuyos, del liderazgo en la iglesia local, de mi familia y en el mío propio. Cercanos a diciembre, un tiempo especial para todos, creo que es así, donde celebraremos en familia. Tendremos algunos mensajes particulares y especiales para este tiempo que viene. De momento seguimos en nuestra serie de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Este es el sermón número 16 de esta serie, 4 versículos a partir del 19, en el capítulo 5. Exhortaciones finales, creo que nos queda esta y otra enseñanza más. Así que bueno, oremos al Señor para que tome nuestro corazón y nos ayude y nos alumbre el corazón y la mente a medida que tu siervo en Cristo expone la palabra por medio de la capacidad que da el Espíritu Santo, que yo también pueda ser tocado por el Señor mientras expongo su palabra y que sea exhortado y aleccionado y que podamos crecer a la luz de las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor y Padre bueno, Padre nuestro, muchas gracias por reunirnos y permitirnos en este día hacerlo alrededor del gran nombre de tu Hijo amado Jesús y por el Evangelio de tu Hijo que nos ha sido confiado y también proclamado y por el cual hemos venido a conocerle y adorarle y a seguirle y a postrarnos en adoración solamente a Él. Te damos gracias por tener la maravillosa palabra que viene de ti, tu palabra autorizada, en nuestras manos y que podamos exponerla, estudiarla y por ello conocer tu voluntad. Gracias te damos. Y te pedimos que nos des corazones sensibles, humildes, deseosos de recibir tu palabra para crecer, deseosos de recibirla tal como ella es, una palabra infalible, una palabra que viene de ti, Señor. Que nosotros podamos ser sensibles a tu voz. Mira al predicador en medio de su necesidad y a cada oyente en su necesidad, Señor, y súplelas. Y mediante el Espíritu Santo y la capacidad que da, ayúdame a mí mismo a predicar tu palabra y que seamos exhortados hoy, trayendo tus palabras y tu pensamiento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, es ciertamente una bendición estar en medio de tu pueblo hoy, predicar tu palabra hoy en cientos de miles de millones de iglesias locales. Hoy que tu palabra fluya y que llegue a nuestros corazones para tu gloria. Concédenos esa gran bendición, primeramente para tu gloria y nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hemos iniciado esta travesía de estudiar la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, y no es raro, a la vez sí lo es, pero ya para nosotros no es extraño hacerlo. Pero es una carta que fue dirigida a otra congregación, a otra comunidad, y es como tomar la carta de alguien y leerla y sentirse extraño. Pero no, es una carta que tiene un propósito, y ese propósito nos atañe a cada uno de nosotros, es inherente para nosotros. Si esa carta era para los hermanos de Tesalónica, podrá ser leída por nosotros, y yo creo que sí. Nosotros no podemos eximirnos y no leerla, no ir hacia ella. Nosotros igualmente estamos atraídos a leerla, a saber de ella. Y cada una de las cartas apostólicas, cada una de las cartas que escribieron los apóstoles a las iglesias y a las comunidades, estamos llamados a sumergirnos en esa lectura y ser aleccionados por ella. ¿Qué querrá el Señor con nosotros a través de esta carta? Y lo hemos estado viendo a lo largo de 15 sermones hasta la más reciente enseñanza que recibimos: gozo, gratitud y oración. Maravillosa enseñanza que recibimos. Entonces, pidamos al Señor, como lo hemos hecho desde el inicio, pidamos al Señor que abra nuestros corazones en todo momento. Te voy a invitar y les invito a que leamos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el último capítulo. Ya estamos prácticamente cerrando el estudio de esta carta, esta exposición de esta carta, versículos 19 al 22, 4 versículos.
No apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. El texto que vamos a estar considerando, estos 4 versículos de la primera carta, capítulo 5, y esta porción es una porción también que viene acompañada de esos imperativos, 3 de ellos relacionados con nuestro prójimo. Los más recientes hablan de nuestra relación con Dios. El apóstol le escribió a Timoteo sobre la necesidad de ejercitarnos para la piedad, pero también hay una similitud con la disciplina que se necesita para mantenernos físicamente en forma y la que se necesita para estar en forma también hablando de manera espiritual. Para mantenernos en la sintonía del Espíritu es necesario que nosotros nos disciplinemos, es necesario que hagamos ejercicio, y no es bueno estar espiritualmente fuera de forma, no es bueno estar espiritualmente fuera de la disciplina, y necesitamos, mis hermanos, hacer ejercicios y tener disciplina espiritual y no ser esos gordos y fofos, como diríamos espiritualmente. A veces lucimos en nuestras fotos gordos espiritualmente. A veces lucimos fofos espiritualmente. Porque la gran meta del discipulado cristiano es que cada vez Cristo esté plasmado en nosotros, esté formado en nosotros. Porque no se trata de hacer algunas cosas. No se trata de comer una parte de la dieta de la palabra. Se trata de que esté formado Cristo completamente en nosotros. Se trata de adquirir sus actitudes, su comportamiento. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Cristo, y aprended de mí. ¿Qué cosas? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos y estamos llamados, hay que aprender de Cristo. Y Pablo se lo escribía a los filipenses, se los escribía también a los gálatas, a los de Galacia. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos, mis hermanos, adquirir esos hábitos, esas disciplinas espirituales que hubo en Cristo. No es simplemente hacer algo que se parezca a lo cristiano. No es solamente vestirse como el evangélico. No es solamente hablar o parecerse en el hablar al cristiano. No, es algo que viene a ser parte de nosotros. Es algo que yo adquiero, es adquirir completamente la vestidura y la actitud y el comportamiento de Cristo Jesús. Porque la vida cristiana no trata de una pose, de una selfie. La vida cristiana no trata de apariencias y déjame hacer lo que se supone que yo debo hacer. No, de eso no trata. Nuestro anhelo debería ser asemejarnos, parecernos cada vez más a Cristo. En esta sección de Primera a los Tesalonicenses precisamente trata de eso. Y entonces Pablo se enfoca en esas actitudes, 4 de ellas aquí en estos 4 versículos, no meramente haz esto o haz aquello, o no hagas esto, o unos imperativos en negativo, unos imperativos en positivo. Como lo hemos dicho, pareciera que Pablo al final, lo hemos dicho en las enseñanzas anteriores, Pablo acelera el paso, está apurando la tinta y nos quiere decir, mira, no quiero dejar por fuera cada uno de estos imperativos, de estas órdenes, tómenlo en cuenta. Pareciera que es así. No creo que haya sido así, pero por la manera en cómo Pablo va cerrando la carta y empieza a enumerar cada una de estas órdenes en verbos imperativos, pareciera que diera la idea de que algo se estaba quedando fuera y él quería cubrirlo absolutamente todo. Pero bueno, estaremos viendo alguna de esas cosas y quiero ir mencionando la primera. Lo primero que quiero mencionar es que nuestra actitud hacia el ministerio del Espíritu Santo. Quiero que hablemos sobre eso. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el ministerio del Espíritu Santo? Versículo 19. Entonces el imperativo dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Pero qué significa eso? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el punto álgido que quiere tocar el apóstol? Y básicamente creo que el apóstol está tratando de mostrarnos aquí es que nosotros estamos llamados
Estamos invitados a amar el ministerio del Espíritu Santo que obra sobre nosotros y que vive de tal manera en nosotros que nos usa y que Él se atribuye para sí todo lo que el Hijo de Dios hace en esta tierra que glorifica al Señor. Entonces nosotros estamos llamados, y eso creo que es el foco del Espíritu Santo. Cada uno de los hijos de Dios estamos llamados, estamos invitados a amar, estamos llamados a honrar el ministerio del Espíritu Santo con nuestra vida, es decir, que andemos, que caminemos y que vivamos de tal manera que honremos el ministerio del Espíritu Santo en esta tierra. La Biblia, de hecho, nos enseña a que nosotros no podemos mentir al Espíritu Santo. Y nosotros podemos ir a Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, ahí está Pedro. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Hay un llamado más allá de ver las consecuencias. Nosotros estamos llamados a no mentir al Espíritu Santo. Hay pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos aquí es a Pablo ordenando a una iglesia que evite cualquier cosa que frustre, que tranque el camino, que sea de tropiezo al obrar y al ministrar y al servir de Dios a través de su Espíritu Santo en medio nuestro. Amamos y dependemos tanto de la obra del Espíritu que vamos a cuidar todo el obrar y el operar y el diligenciar del Espíritu Santo en nuestra vida para no ofenderlo. Mi amado, si estorbas la obra del Espíritu Santo, ofendes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí está comparado cuando dice, no apaguéis. Entonces entiendo que Pablo lo asemeja, lo compara, hace la analogía de un pebetero, de un fuego, de una llama, algo cuya llama debe mantenerse encendida, ardiente, humeante, flameante y no apagada. O sea, ese poder es poder tener un gozo permanente. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cómo obra el Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios? ¿De qué manera ves el obrar del Espíritu Santo? Bueno, en su fruto, el gozo, la paz, la templanza, la mansedumbre. Gálatas 5, el obrar del Espíritu Santo se ve en el dimensionamiento de su fruto, en la manera en que nosotros estamos viviendo, en la manera en cómo nosotros andamos, cómo caminamos, cómo conversamos, las cosas que omitimos, cómo pensamos. Esas son cosas que no se pueden hacer aparte del Espíritu Santo. El amar, el gozar, el tener paciencia, el tener templanza, dominio propio, fe, mansedumbre, misericordia. Ese que es el fruto del Espíritu Santo, nosotros no podemos negar la obra. Nosotros estamos llamados a no ofender el Espíritu Santo tronchando su obrar en nuestra vida. Y ese fuego hay que mantenerlo encendido en nuestras almas y en nuestra iglesia. Y para nosotros es fácil leer este versículo y seguir adelante, pero necesitamos pararnos y pensar un poco, observar la palabra cuando Pablo dice, es un imperativo, no apaguéis el Espíritu. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo ha empezado a obrar, a maquinar, a desarrollar, a trabajar, a martillar, a formar en tu vida, no lo detengas, no le pongas traba. Y esto debería ponernos a pensar en nosotros. ¿Qué pudiéramos estar haciendo nosotros como individuo, como familia, como iglesia, que hace que se apague el obrar y la llama encendida del Espíritu Santo? Eso es para pensarlo, y Pablo no está diciendo aquí que el Espíritu Santo puede ser frustrado. Es decir, la agenda del Espíritu Santo se va a detener porque yo así lo decido. No, pero en tu vida empiezas a experimentar un apaciguamiento de tu caminar, de tu vivir, de tu andar en Dios. Y no, obviamente, no es de eso lo que Pablo está hablando. Pero está hablando de la manifestación del Espíritu en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Porque la Biblia sí habla del poder manifestado en medio de su pueblo. Pero surge una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros apaguemos al Espíritu en cada uno de nosotros? Bueno,
Cuando quitamos de su lugar los medios que el Espíritu utiliza. Por ejemplo, el ministerio de la palabra, el Espíritu Santo lo usa para santificar nuestra vida. Entonces decidimos leer la palabra de Dios a partir de un día, porque no tengo tiempo, porque se hace cansón, pastor, porque los lentes ya no me funcionan, porque tengo tanto trabajo, pastor, porque no he podido comprar una Biblia, pastor, porque la letra es muy pequeña, porque mi hijo la dañó, porque mi mascota se la comió. Cuánta excusa que tenemos la ponemos sobre la mesa para entorpecer el ministerio de la palabra en nuestra vida. Ese predicador, esa voz chillona que tiene el predicador, pastor, no la soporto. Esa hermana que está predicando, predica demasiado lento, uno se duerme. Cuando entorpecemos nuestra vida de oración, cuando nos da cansancio orar, cuando vamos a la reunión de oración en nuestra iglesia, pero no voy este miércoles, este jueves, este lunes porque estoy cansada, estoy cansado. Cuando nosotros no usamos los medios de gracia que el Espíritu nos ha dado, nosotros apagamos el Espíritu Santo. La comunión de los santos es un medio de gracia. Las disciplinas espirituales, de eso estaremos hablando prontamente. La oración, la intercesión, el ayuno, la vida de oración, la palabra, el ministerio de la palabra. Cuando menospreciamos todos los medios que Dios a través de su Espíritu utiliza, medios de gracia, así les llamo, esos caminos que Dios ha establecido, esas sendas divinas que Dios ha establecido para llevarnos hacia Él. La comunión con los santos es un medio de gracia. Cuando lo entorpecemos, entonces estamos frustrando la obra del Espíritu Santo, apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces la siguiente pregunta es, ¿será que yo estoy fraguando la obra del Espíritu Santo? ¿Estoy entorpeciendo la obra del Espíritu Santo? ¿Será que yo estoy apagando la llama del Espíritu Santo? Porque eso es algo que se ve que es posible en nuestra vida. Y eso lo dice a una iglesia, no se lo está diciendo a particularidades. Pablo, pero nosotros hemos estado dispuestos a ser perseguidos por tu nombre, por el nombre de Cristo. Y tú nos estás diciendo a nosotros que no apaguemos el Espíritu. Sí es posible. En esta iglesia, allí en Tesalónica, que estaban siendo perseguidos, que ellos eran ejemplo a toda la región en Macedonia y en Acaya y en Asia completamente. Ellos eran ejemplo para el resto de las iglesias y congregaciones y comunidades. A ellos Pablo le está diciendo, no apaguen el fuego del Espíritu en su vida. Si se los está diciendo a ellos, ¿qué quedará para nosotros hoy? En esta iglesia Pablo les exhorta a no apagar la llama del Espíritu. A los de Éfeso, por ejemplo, Pablo los exhortó a no contristar o entristecer el Espíritu. O sea que es posible que una iglesia como Éfeso entristezca el Espíritu y que eso de una u otra manera impacte la vida de una congregación. Hermano, nosotros necesitamos la guía del Espíritu cada día. No estamos llamados a apagar la llama, sino a avivarla. Aviva la llama que hay en ti, Timoteo. Avívala. ¿Qué imaginamos que sucederá cuando actuamos o cuando andamos en contra de todo aquello que el Espíritu Santo promueve en nuestra vida? Y el Espíritu Santo puede llamarnos a nosotros a través de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras esposas, esposos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. El Espíritu Santo se mueve por multiforme manera, de manera misteriosa, y nosotros de una u otra manera actuamos o andamos, caminamos, decimos o no decimos y estamos entorpeciendo la obra del Espíritu. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? El Espíritu Santo ha sido dado a aquellos que han sido llamados a ser hechos hijos de Dios y que han confesado el nombre de Cristo. Eso es, entonces nosotros estamos llamados a pedir del Espíritu Santo. Ven a mi vida, Espíritu Santo. No al contrario, vete de mi vida, Espíritu Santo. Pero algunos de nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, cada día le estamos diciendo al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Por favor, abandona esta habitación.
con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Quizás, mis amados hermanos, y este es el punto de inflexión y de reflexión, quizás esto lo estamos haciendo cada día, diciéndole al Espíritu Santo: mira, ¿sabes qué? No quiero que sigas viviendo aquí. Por favor, desalójame. Pero por el contrario, el Hijo de Dios necesita el obrar del Espíritu Santo. El Hijo de Dios está necesitado del obrar del Espíritu Santo cada día. Si vivimos por el Espíritu, así dice, entonces andemos por el Espíritu, dice Pablo a la iglesia en Galacia, otra iglesia también que fue aleccionada. Oh, Gálatas insensatos, tan prontamente han abandonado el evangelio que les ha sido predicado. Vivan por el Espíritu. Ahora os surge otra pregunta. ¿Está el Espíritu Santo diariamente trabajando, martillando, obrando, moviéndose en tu vida? ¿Tú estás cuidando que la obra del Espíritu Santo siga su papel y su trabajo en tu vida? ¿Está el Espíritu Santo presente en tu familia, en tu trabajo? ¿Su ministerio a través de la palabra y la oración está presente en tu vida? Gálatas 3:3, tan insensatos han sido ustedes. Ustedes comenzaron por el Espíritu y Pablo les dice, ¿van a terminar por la carne? Mis hermanos, es menester del Hijo de Dios saber que mientras estemos vivos, el Espíritu Santo está llamado a vivir en nosotros. Vamos entonces a hacer obras de la carne habiendo rechazado y habiendo despedido al Espíritu Santo de nuestra vida. No podemos dar marcha y pasos atrás. ¿Cuáles son nuestras reacciones en nuestros hogares cuando te dicen no? ¿Qué es lo que domina en tu vida, la carne o el Espíritu? Porque estamos llamados a no apagar el Espíritu. Entonces, estamos llamados a orar para que el Espíritu Santo nos dé fuerza para resistir el día malo, las tentaciones. El Espíritu Santo está en nuestra vida para vencer el pecado diariamente, para mortificar el pecado. La fuerza no viene de ti, viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para que podamos vencer la tentación. Eso fue lo que sucedió con Cristo en el desierto. El Espíritu estaba tomando control de él en todo momento. Pudo parar la tentación en todo momento. El Espíritu Santo está en nuestra vida para cultivar las virtudes del Espíritu en nuestra vida, para cultivar actitudes que nosotros debemos mostrar hacia otros. No te conformes en donde estás. Pidamos al Espíritu Santo cada día. Lo segundo que quiero mencionar es que nuestra actitud hacia el ministerio de la palabra. ¿Cuál es tu actitud hacia el obrar y el ministrar del Espíritu en tu vida? Pero ¿cuál es tu actitud acerca del obrar de la palabra en tu vida? Versos 20 y 21. No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Y la analogía de hoy es que contamos con toda la Escritura hoy. Y así como Pablo le dice, no menosprecien la Escritura, hoy es como si se nos estuviera diciendo, no menosprecies la palabra de Dios escrita, su revelación especial. Cuando Pablo dice, no menosprecies la profecía, está diciendo, no menosprecies la palabra de Dios, que es la palabra profética más alta. Lo que Dios tenía que decir y lo que Dios dijo y fue recolectado por los apóstoles y todo lo que está en la palabra desde Génesis, Apocalipsis, 66 libros, el canon protestante, lo que Dios nos ha dado a través de esa colección de su palabra, hoy estamos llamados a apreciarlo y valorarlo. Y lo que Dios dice tiene que ser apreciado por nosotros. Lo que Dios dijo tiene que ser valorado, tiene que ser guardado en nuestros corazones. No menospreciemos la palabra. Lo importante no es quien la ministra, lo importante es el mensaje, el contenido de lo que se está predicando. Así que no veas a tu pastor, oye, mi hermano, Pastor Jonathan, es que no soporto el timbre de voz de esta persona. No me cae bien tal persona. No evalúes el mensaje por el recipiente. El mensaje tiene su valor él mismo, un valor intrínseco en él, inherente a él. Valora la palabra de Dios. Así que estás llamado a pedir perdón porque has rechazado el vaso y estás llamado a aceptar lo que habías rechazado por haber rechazado el vaso. Y Pablo tiene que escribirles a ellos al respecto de esto. ¿Cuál es la actitud que ellos estaban teniendo para con la palabra
¿Y cuál es la actitud que nosotros tenemos hoy para con el ministerio de la palabra? Concluiría, si puedes decir que alguien pasa una semana contigo 24 horas al día, si esa persona está contigo y te acompaña solamente observando todo un día, no digamos una semana, todo un día, esa persona puede concluir de ti y decirle a otro, dar testimonio de que tú amas la palabra de Dios. Te invito a que reflexiones sobre eso. ¿Concluiría esa persona que tú estás comprometido en guardar, valorar y apreciar las Sagradas Escrituras? ¿O es que esa persona diría por el contrario, mire, el pastor Jonathan en ningún momento del día abrió las Sagradas Escrituras? En ningún momento conversó y tuvo alguna conversación respecto a las Escrituras. En ningún momento oró las Escrituras. Eso es de cuidado y eso tiene que hacernos reflexionar. ¿Cuál es tu actitud con relación a la palabra profética más importante? ¿Cuál es tu actitud respecto a la revelación especial que es la palabra de Dios? ¿Para ti la palabra de Dios es relevante actualmente? ¿Para ti la palabra de Dios es pertinente hoy? Y tenemos nosotros cuán firme cimiento que se ha dado a la fe en la palabra de Dios. Para que tenga fe, la fe viene por el oír la palabra. Si te estás perdiendo la predicación en tu iglesia, probablemente tu fe empiece a sentir el fragor de la ausencia de la administración y la predicación de la palabra que entra por el oír, por tu oído. Activamente, cuando te expones a la palabra, ella misma tiene el poder para traer vida. Ella misma traerá vida a tu vida, pero si dispones tus sentidos a escuchar la palabra. Y dice, retener lo bueno. La vida cristiana no trata de la cantidad de lo que escuchas, sino de la calidad de lo que retienes. Escucha bien, no es la cantidad de todo lo que escuchas, es la calidad de todo aquello que retienes. Pastor, yo tengo un récord. Yo solamente oigo los sermones que tú predicas, pero después que yo llego a casa, oigo como sermones de distintas iglesias. Ok, bueno, mira, lo que Dios te pide es que tú retengas la palabra, no que escuches cientos de sermones. Dios lo que te está diciendo a través de esta palabra es reténla, pero después que la retenga, ponla por obra. El discipulado cristiano trata de eso, de guardar y retener y después ser transformado por esa palabra. Tú haces tu trabajo de escuchar y de retener, de valorarla y apreciarla. El Espíritu Santo hace la labor de transformarte. Y finalmente, una nueva actitud hacia el pecado. ¿Cuál es tu actitud respecto a la profecía? ¿Cuál es tu actitud, verdad, respecto a la obra del Espíritu Santo? Pero ahora, ¿cuál es tu actitud? Tu nueva actitud hacia el pecado. Verso 22, absteneos de toda forma del mal. Y Pablo está refiriéndose a mucho más de un simple vistazo aquí. Por eso también en forma que abarca tanto esta palabra, dice toda forma de mal, sea en el pensar acerca de la doctrina, sea acerca de la fidelidad de las palabras, en la conducta, en toda forma de mal. Y por eso el asunto es más profundo que eso, es un asunto del corazón. Nosotros podemos tener multitud y un montón de reglas para asegurarnos, tal cual los fariseos, para asegurarnos de que se mantenían lejos de los extremos, de las líneas del pecado. Pero eso no trata de eso, trata de un asunto más profundo. Trata de una actitud, de una disposición apropiada. ¿Qué actitud tenemos nosotros respecto al pecado? Bueno, si el pecado fue lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz, de hecho fue así, entonces debemos aborrecerlo. ¿Cuál es la actitud que tú tienes respecto al pecado? Pastor, yo aborrezco el pecado. Porque el Señor, mis amados, no nos ha dado licencia para concebir la idea de que solo tenemos que guardarnos de los pecados que son escandalosos. Y por lo tanto, un libro, por cierto, que ya leí y quiero tratar con la congregación local, es Pecados Respetables. ¿Cuáles son esos pecados que hemos abrazado como evangélicos, como hijos de Dios, como cristianos? Porque el chisme, ¿verdad? La vanidad, la vanagloria, los celos, las contiendas, de eso no se predica, de eso no se exhorta acerca del adulterio, la fornicación, la homosexualidad, ¿verdad?
de eso sí, pero de esas otras cosas que Gálatas los llama la obra de la carne, de eso no se habla. Bueno, aquí lo está incluyendo. Cristo fue a la cruz por cada uno de esos pecados. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque para con esos pecados que hemos llamado respetables, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Los permite o no los permite? ¿Sabes qué? Cristo murió por esos pecados en la cruz del Calvario. Absteneos de toda forma de mal. Por eso dice eso, absteneos de toda especie o forma de mal. Huele un poco mal, no te acerques. Pastor, no me parece que sea correcto. ¿Con qué lente lo estás evaluando? ¿Con tu ética o con la palabra? No, a la luz de la palabra. No te acerques. No te acerques. Ni lo huelas, ni siquiera se mencione eso. Dice el apóstol Pablo. Cuídate, mi hermano, cuidémonos. El pecado anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando digo el pecado, dice, ese león anda rugiendo, rugiente, ¿verdad? Buscando las presas que va a devorar, refiriéndose a Satanás. Y hay tantas formas de mal hoy día, tantas formas de mal que están presentes hoy. Como hijo de Dios, el Señor nos ha dado por el obrar de su Espíritu. Y vaya que aquellos que están despidiendo al Espíritu Santo, lo están desalojando de esta habitación, de este tabernáculo, que le están diciendo, mira, te doy una semana para que desalojes, te lleves todos tus enseres. Ya no quiero que sigas permaneciendo aquí adentro. Vaya que esos están teniendo problemas, porque si algo da el Espíritu Santo es el discernimiento en nuestra vida para poder entender los tiempos, para poder entender las maquinaciones de Satanás, para poder entender la palabra y la profundidad de lo que ella nos está diciendo. Entonces nos haría tanto bien dejar de estorbar la obra del Espíritu Santo, nos haría tanto bien acercarnos a amar la palabra de Dios y nos haría tanto bien asumir una nueva actitud hacia el pecado. 3 cosas que quería dejarte hoy. Como conclusión, el Espíritu Santo mora en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, pero no estorbe su obrar. La tercera persona del Espíritu, de la Trinidad, la tercera persona, el Espíritu Santo, es nuestro amigo y nuestro consolador fiel amigo. Es nuestro santificador. No estorbemos la obra del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, la forma de Cristo. Mis hermanos, tengamos una palabra de oración al final. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por el obrar del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de cientos de miles de personas. Ayúdanos a no entorpecer el obrar de tu Espíritu, que obra, anda, camina, trabaja diariamente en nuestra vida. Muchas veces pasa desapercibido, pero su obrar no se detiene. Pero salva nuestra vida de entorpecer la obra de tu Espíritu Santo, nuestro amigo y consejero fiel. Señor, que amemos, tengamos una nueva actitud hacia tu palabra, que la amemos, que amemos las Sagradas Escrituras y que tengamos una nueva actitud para con el pecado, para todo el pecado por el cual Cristo fue a la cruz, que tengamos una nueva actitud de aborrecimiento y de rechazo hacia el pecado y todo aquello que a ti te desagrada, que el discernimiento de tu Espíritu nos lleve a ver todo aquello que tu Hijo ama y todo aquello que tu Hijo rechaza y aborrece. Padre, te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo, para tu gloria y para nuestra bendición. Amén y amén. Amado, te mando un fuerte abrazo, que esta palabra haya llegado a tu corazón y que Dios te bendiga abundantemente.